Construir poder desde abajo no es ni fácil ni es rápido, pero es la única manera que tenemos para acercarnos más a ese mundo que anhelamos, para construir poder popular y para acabar con el capitalismo de una vez por todas. Por eso, hoy, en la charla de hoy, yo soy Valeria Racu, soy militante del Sindicato de Inquilinas de Madrid y hoy vamos a hablar del sindicalismo de base u organizing, que no deja de ser una actitud, una manera de organizarnos, una manera de entender por qué hacemos lo que hacemos y para qué lo estamos haciendo. Y lo más importante, cómo lo vamos a hacer. Hoy estamos compartiendo estas reflexiones porque el Sindicato de Inquilinas, nosotras mismas, tuvimos un proceso de autocrítica, ¿no? De identificar esas maneras de hacer que hemos heredado, que hemos normalizado, que muchas tenemos en nuestra manera de organizarnos, en nuestra manera de hacer activismo y de movilizarnos, pero que tenemos que hacernos la pregunta de si realmente es útil o no. Porque ahí tenemos que cuestionarnos todo el rato si estamos construyendo poder popular, si somos cada vez más y si estamos construyendo ese movimiento amplio que sea realmente capaz de poner el sistema en jaque. Es por ello que también hace unos años empezamos a investigar, empezamos a buscar diferentes recursos que nos acercaran a formas de organización diversas. Y es así como dimos con el sindicalismo de base y el organizing del que hoy os quiero hablar. Al fin y al cabo, nada de esto es nuevo y seguramente cuando estéis escuchando esta charla os daréis cuenta de que no estoy diciendo nada del otro mundo y que de muchas de estas cosas suenan incluso intuitivas, ¿no? Muchas diríamos que ya las estamos haciendo, pero la cuestión es que cuando nos paramos a mirarlo más de cerca nos damos cuenta de que no es así, de que muy fácilmente caemos en dinámicas que siguen replicando las mismas formas de hacer que no nos ayudan a construir poder popular y que nos ponen en una posición de meramente de exigencia, ¿no? De meramente de estarle pidiendo a otros que hagan cosas por nosotras, ¿no? Y la forma en la que queremos hacerlo es movilizando a la gente, consiguiendo que mucha gente en un momento concreto haga una cosa concreta, ¿no? o definida. Y no es eso lo que estamos buscando hacer aquí. Lo que buscamos es tener organizaciones más amplias y que sean capaces de sostener el conflicto a largo plazo, de tener estrategias a largo plazo y, sobre todo, de ganar una vez más, ¿no? Entonces, ante esto, comentaros que la autocrítica que tuvimos en el Sindicato de Inquilinas de Madrid es identificar justo esos límites que encontrábamos en nuestras formas de hacer y que son muy comunes ya no solo a los movimientos sociales, sino por desgracia también hoy en día a muchos otros tipos de organizaciones, ¿no? Desde las sindicales hasta organizaciones ecologistas, ecosocialistas, feministas y demás. Y es que ¿en qué se basan esas limitaciones, ¿no? Nos dimos cuenta de que el anterior ciclo político habíamos heredado esta manera de entender que existíamos, ¿no? para responder o para exigir a unas instituciones. Al final, después del 15M, vemos que hay esa gran ilusión por el asalto institucional y se entiende que es por ahí por donde van a llegar muchos cambios. Aún así, años después nos damos cuenta que eso ha sido una hipótesis que no ha funcionado, que no nos ha permitido ganar tantos conflictos como nos habíamos imaginado, mejorar tanto nuestras condiciones de vida como la tesis indicaba en un primer momento, ¿no? Entonces, ante eso nos damos cuenta de que no puede ser por ahí, de que el centro de nuestra lucha tiene que ser el conflicto y la forma de canalizar eso es el sindicalismo. Entonces, ¿a qué tipo de limitaciones nos referimos cuando vemos que las teníamos y que necesitábamos hacer esa autocrítica, ¿no? Al final es muy importante reconocer que en los movimientos sociales o en el mundo del activismo, ¿no? Entre la gente que nos organizamos y que nos movilizamos por cierta transformación social y cambio social, somos círculos en los que tenemos redes bastante difusas de afinidad, ¿no? Al final somos personas que hay cierta autorreferencialidad entre nosotros, nos vemos unas a otras, nos identificamos como parte de un algo conjunto y colectivo y que es diferente a lo que hay hacia afuera, ¿no? Y que incluso en este momento de reflujo, después de la oleada de asamblearismo y de movimientos sociales después del 15M, y también de un mayor ataque por parte del otro lado, ¿no? Por así decirlo, por parte de la extrema derecha y cómo se está rearmando, y del ataque capitalista y la policrisis en todas sus formas, lo que nos damos cuenta es que incluso nos reconfortamos en esa lógica identitaria, ¿no? Nos sentimos cómodas en mirarnos alrededor e identificarnos a unas a otras como parte de una misma cosa. Sin embargo, claro, no dejamos de ser las mismas siempre,
no dejamos de ser un número reducido de la sociedad los que ya participamos de movimientos sociales, de organizaciones políticas y los que dedicamos nuestro tiempo al activismo, a la militancia y a la organización. Entonces eso, por supuesto, es un gran límite, el ser tan pocas y el no lograr crecer. Por otro lado, también nos damos cuenta que como movimientos sociales, por supuesto, pues siempre vamos a tener una lógica sectorial y local, ¿no? Que es positiva en sí misma porque hasta cierto punto estar conectados con nuestro territorio, estar conectados con la lucha concreta contra la que nos estamos organizando es bueno, nos proporciona cierta estrategia, pero al mismo tiempo hace bastante difícil que podamos escalar nuestros conflictos y podamos llegar a más gente, a esas supermayorías, ¿no? A esa cantidad de gente, a esos movimientos de masas que necesitaríamos para lograr realmente alcanzar nuestros objetivos. Entonces ahí tendríamos otro límite. Por supuesto, también uno que reconocíamos como movimiento social, ya que el sindicato de inquilinas viene del movimiento de vivienda, ¿no? Nace en el 2017 al reconocer que el movimiento de vivienda se tiene que rearticular para organizarse contra esa nueva forma de especulación en el mundo de la vivienda, que es el mercado de los alquileres, ¿no? Y es el hacer negocio con las personas que no tenemos el control sobre nuestras viviendas porque no tenemos propiedades. Nos damos cuenta de que al final también hay cierta debilidad programática, ¿no? Nos cuesta mirar a largo plazo, solemos enfocar nuestras luchas a demandas concretas, muchas veces orientadas al Estado, ¿no? Conseguir ciertas mejoras legislativas, conseguir ciertos reales decretos, ciertos nuevas herramientas legales, pero no logramos realmente tener una visión más a largo plazo sobre ese programa emancipador que buscamos construir y al que queremos sumar cada vez más gente. Y, por supuesto, una de las maneras en las que también nos dábamos cuenta, o una de las razones por la que también cuesta tener ese programa, es porque como movimientos sociales no tendemos a tener formas organizativas fuertes, es decir, estructuras que sean capaces de sostener esa estrategia que camine hacia ese programa a largo plazo, ¿no? Ahí es donde, como muchas veces no tenemos nuestros propios recursos, dependemos mucho de que haya hipermilitantes muy involucrados que sostengan la lucha con la mayor parte de su vida, de sus recursos, de su tiempo, y no íbamos creando tanto estructuras que lo sostuviera a largo plazo. Ante esto, claro, si nuestra fuerza política no está en unas estructuras fuertes o en ser muchas, o en tener como una estrategia a largo plazo, nos dábamos cuenta que al final nuestra fuerza política residía en la presencia en los medios, ¿no? En cómo de visible era nuestra lucha, tan potente era. Pero en realidad el poder que estábamos logrando organizar para nada iba increciendo, ¿no? Y no lográbamos como ser cada vez más y construir ese poder popular que tanto nos interesa. Ante esto, o sea, estas mismas limitaciones, nosotras como las vivimos fue en un conflicto muy concreto que nos hizo darnos cuenta de que éramos también víctimas o sufríamos las limitaciones que nosotras mismas nos estábamos imponiendo, ya sea porque las hubiéramos heredado o porque no las estábamos reconociendo siquiera, ¿no? Y para nosotras un momento clave de esto fue nuestro primer conflicto contra Blackstone, el mayor casero de España y el mayor casero del mundo. El Sindicato de Inquilinas de Madrid nació en el 2017 y en el 2019 ya empezamos este conflicto. Al final, desde el principio, nosotras tuvimos muy claro que nuestro enfoque iba a ser hacia los conflictos colectivos, es decir, contra esos grandes rentistas, muchas ocasiones fondos buitres, que tienen muchas viviendas esparcidas a lo largo de muchos territorios, ¿no? De varios barrios y ciudades y municipios, y nosotras teníamos claro que teníamos que atacar por ahí, ¿no? Esa lucha iba a ser la punta de lanza de la lucha del inquilinato y la lucha contra el rentismo. Es así como logramos, y porque eso desde el principio apostamos por ser una organización a nivel regional, ¿no? Y que cubriera toda la Comunidad de Madrid, y es así como logramos organizar a más de 100 viviendas, a más de 100 familias en diferentes municipios de la comunidad, en Torrejón, en Getafe, en Carabanchel, en Vallecas, varios bloques y varias vecinas organizadas ahí. Tras 2 años de lucha, tras 2 años en los que todos los recursos del sindicato se iban a ese conflicto, ¿no? Nuestra fuerza militante, toda la fuerza mediática, nuestra presión institucional, todas las herramientas que teníamos las pusimos en ese conflicto y mereció la pena, porque ganamos. Tan solo 2 años después de haber empezado a existir como organización, logramos sentar al mayor casero del mundo a una mesa de negociación colectiva, una de las primeras negociaciones colectivas que existía en la lucha por la vivienda, ¿no? Y logramos firmar
pues cerca de 100 contratos de una, ¿no? Logramos negociar renovaciones de contrato para todas las personas que se habían mantenido en el conflicto a lo largo de los 2 años y así logramos ganar a Blackstone. No consiguió su objetivo de expulsar a las familias y de subir los alquileres de manera desmesurada, ¿no? Ante esto, claro, por un lado, una gran victoria que nos llenaba de orgullo y que nos decía que sí, que teníamos que seguir por ahí, pero por otro lado, ¿qué pasó? Que al día siguiente seguíamos siendo las mismas. Que cuando nos fijamos en qué había pasado tras 2 años de conflicto en los que habíamos dado nuestro todo a un conflicto muy estratégico, no habíamos logrado aumentar nuestro poder popular. Seguíamos siendo las mismas personas en la organización, seguíamos siendo las mismas afiliadas, las mismas militantes y no habíamos logrado escalar nuestro conflicto mucho más allá, ¿no? Aparte de este conflicto colectivo. Por eso mismo nos empezamos a cuestionar y nos empezamos a hacer la pregunta de ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y ahí es importante recuperar algo que también se ha comentado en otras de estas charlas, que es que nos dimos cuenta de que teníamos que pasar a la ofensiva, de que no vale tener solo un movimiento que consiste en resistir, sino que es esencial rescatar esa dialéctica constituyente-destituyente, ¿no? A la vez que vamos, esta vertiente destituyente, a la vez que vamos en contra de lo que ya tenemos establecido, a la vez que resistimos, a la vez que nos defendemos, también tenemos que ir constituyendo nuestras propias instituciones, nuestras propias formas de hacer, al fin y al cabo demostrarnos que sí que tenemos el poder para cambiar las cosas y ya no solo cambiar las cosas, para empezar a crearlas nosotras mismas. Entonces, por eso empezamos a investigar, a hacernos preguntas, a leer y a darnos cuenta de que sí, de que teníamos que pasar a la ofensiva, de que nuestro objetivo era construir poder popular y que, por tanto, nos teníamos que organizar de manera diferente, tanto a la externa como a la interna, pero que había que poner el foco en la organización y qué es lo que significa organizarse, ¿no? Es por ello por lo que poco a poco fuimos conectándonos más con el organizing o con el sindicalismo de base, ¿no? Y nos dimos cuenta que no éramos las únicas que nos hacíamos estas preguntas, por supuesto, y que había muchas organizaciones o muchos colectivos que ya estaban también proponiendo formas con las que contestar ante estas limitaciones. Es por ello que conectamos pues, de primeras con colectivos como Labor Notes, que es una red de sindicalistas de Estados Unidos que se encargan de distribuir recursos, de dar formaciones, de ayudarse, ¿no? Entre unas y otras a mejorar sus prácticas sindicalistas. Y también dimos así con la autora Jane McAlevey, una sindicalista con mucha experiencia en Estados Unidos y que estaba impulsando una nueva forma de hacer sindicalismo en el continente americano, ¿no? Y ella es una de las grandes pensadoras, organizadoras y sindicalistas que ha estado detrás del nuevo sindicalismo de Estados Unidos del siglo XXI. Jane McAlevey, en sus escritos, uno de los primeros análisis que hace es reconocer que hay diferentes formas de movimientos y de sindicatos y que nosotras también somos capaces de reconocerlos aquí en el Estado español. Por un lado, tenemos el sindicalismo de concertación, ¿no? Ese, por desgracia, que hemos normalizado y que simplemente consiste en que haya una negociación entre las cúpulas, ¿no? Vemos que al final hay una negociación entre los dirigentes sindicales y o bien sea la patronal o bien sea el Estado y que las bases simplemente se le pide que se movilicen en momentos concretos donde haga falta presionar más o donde haya falta tensionar un poco más. Por otro lado, y esto nos sonará bastante, hay un modelo de movilización. ¿En qué consiste un modelo de movilización? Justo en eso, en movilizar a una gran cantidad de gente cuando hay una injusticia concreta, ¿no? Para una causa particular nos damos cuenta de que necesitamos agitar, de que necesitamos que mucha gente tome las calles, de que mucha gente hable de ello y que se tenga muy claro que estamos en contra de esa injusticia. Este modelo puede ser útil en sí mismo, ¿no? Al final pues, saca a mucha gente a la calle, es capaz de escalar rápidamente el conflicto, pero durante un periodo corto de tiempo, ¿no? Y pone en la agenda mediática, en la agenda social, en la agenda política, el tema que nos interesa en concreto. Por desgracia, no tiene o no suele tener la capacidad, pues no tiene la capacidad de construir a largo plazo. Y aquí podemos pensar en muchos ejemplos que hemos tenido a lo largo de estos años, ¿no? Desde la marea blanca, la marea verde
o incluso el propio movimiento 15M, ¿no? El modelo de movilización sabe usar o sabe crear muy bien esas chispas, esas grandes olas de movilización, pero suele quedar relativamente poco pozo tras eso. ¿Por qué suele quedar poco pozo? Porque normalmente la gente que está detrás de esta movilización es un pequeño grupo de hipermilitantes que dan su todo, que asumen todas las tareas, que se involucran al 100% en el proceso, pero que después se suelen quemar relativamente rápido, o que si acaban desapareciendo por cuestiones de la vida, también se llevan con ellas el movimiento, porque son ese grupo pequeño los que lo están sosteniendo. Ante estos dos modelos, el de concertación y el de movilización, Jane McAlevey lo que hace es también poner en valor el sindicalismo de base, el organizing. ¿En qué consiste esto? Al final es un proceso mucho más lento. En el sindicalismo de base no hay atajos, todo se cuece a fuego muy lento y tarda mucho más, ¿no? Es un modelo que consiste en ir organizando a personas poco a poco, en ir entendiendo que nuestro rol no es crear esta gran movilización, sino conseguir que cada vez más gente se sume a nuestras organizaciones y a nuestros movimientos. Y para ello hay que dedicar muchísimos más recursos, porque ya no estamos buscando que haya un grupo de hipermilitantes que sean capaces de sostener todo, sino que buscamos que seamos todas organizadoras, que seamos personas que somos capaces de activar a otras personas, que seamos personas que somos capaces de conectar con los problemas que sufrimos la sociedad bajo el capitalismo, politizarlos, ofrecer una alternativa e invitar a la gente a formar parte del proceso. Jane McAlevey tiene muy claro que para ganar tenemos que establecer supermayorías. Necesitamos ser la mayoría, necesitamos ser la mayor parte de la población o de un bloque de viviendas o de un centro de trabajo, las que estamos organizadas y estamos trabajando y presionando hacia un objetivo común. Y es en eso en lo que se basa el sindicalismo de base, en cómo hacer ese cambio de chip y ese cambio de actitud. Entonces, una diferencia clave en este modelo es que en vez de dirigirnos, como muchas veces ocurre en el modelo de movilización, a la gente que ya está convencida, a la gente que ya sabe que una injusticia concreta está ocurriendo y por tanto siente mucha rabia y siente mucho enfado y tiene ganas de hacer algo y por tanto ya la estamos canalizando hacia una movilización concreta, en esta ocasión lo que nos damos cuenta es que tenemos que encontrarnos con la persona ahí donde esté, en el sentido de que no hay necesidad de que la persona esté convencida, pero sí tenemos que tener la capacidad de reconocer sus necesidades y conectar esas necesidades con el análisis y con la propuesta que nosotras traemos desde nuestra organización y desde nuestro movimiento. Entonces, en ese sentido, no estamos haciendo un trabajo de autoselección, en el que ya, como comentábamos antes, nos reconocemos unas a otras como ya parte de un algo que está creado, ¿no? Como esa lógica identitaria, sino lo que entendemos es que tenemos que generar el conflicto ahí donde el conflicto empieza a existir, ¿no? Ya sea eso el lugar de trabajo, ya eso sea la vivienda, ya sea el barrio, ya sea lo que fuere, ¿no? Pero tenemos que ir a donde empieza a ocurrir el conflicto, donde está la raíz de donde nos estamos empezando a organizar y ahí conectar con todo el mundo. Ante esto, me gustaría hablar como de cuáles son las estrategias clave que recupera el organizing y en base a las cuales se crea como forma de hacer, ¿no? Ante todo, también, la primera sería que el organizing al final es un cambio de actitud. En lo que consiste es en entender de manera totalmente diferente cuál es nuestro rol como personas en la sociedad. Ya no nos tenemos que ver como esa gente salvadora, esa gente que tiene las respuestas, esa gente que sabe cómo contestar ante una problemática concreta, sino nos tenemos que ver como personas que somos capaces de conectar a otras, a nuestras vecinas, a nuestras compañeras, a nuestros amigos, familiares, a la lucha y a lo que ofrecemos. Entonces, en ese sentido, no estamos buscando ni héroes ni atajos. El organizing es un trabajo paciente, donde hay que practicar mucho la empatía, donde hay que practicar mucho la escucha activa y donde lo que tenemos que darnos claro, de lo que nos tenemos que dar cuenta es de que la apatía no es real.
Muchas veces nos solemos reconfortar en esta idea de que es que la gente no quiere hacer nada, ¿no? Es que el mundo está en modo apatía y todo el mundo está enfadado y todo el mundo está resignado, pero nadie quiere hacer eso. Tenemos que el organizing a lo que nos invita es a darnos cuenta que muchas veces la apatía viene de miedo, viene de la falta de información y viene de no saber cómo responder. Y por eso nosotras tenemos que tener claro qué vamos a ofrecer ante eso. Se trata de ir creando conexiones en el día a día, de ir creando redes, ir creando estructuras cada vez más fuertes que se basen en eso, en reconocernos como personas que tenemos problemas y que sabemos identificar un problema o una raíz común a ese problema. En ese sentido, para poder llevar a la acción este cambio de actitud, este cambio de chip, el organizing pone en valor una cosa esencial, que son las conversaciones cara a cara. Muchas veces hemos normalizado, sobre todo hoy en día, que es suficiente mandar un email, pasar un mensaje de Telegram, mandar una convocatoria por WhatsApp o poner algo en redes sociales para movilizar a la gente. Pero eso no es organizar, eso no está construyendo pasito a pasito una institución más fuerte, una estructura más fuerte, una masa más grande. Entonces, en ese sentido, el organizing pone mucho en valor las conversaciones porque al final es en las conversaciones donde ocurre esa conexión, donde establecemos esa identificación de necesidades y donde podemos ofrecer la alternativa y donde realmente escuchamos lo que está pasando. Y aquí hay una regla muy importante que el organizing rescata, que es que no se convence hablando más, se convence escuchando más. La regla del organizing es el 70-30. Pasa el 70% escuchando y solo el 30% hablando. Porque nuestro objetivo es recabar información. Nuestro objetivo es identificar qué es lo que le está pasando a esa persona, cuáles son los problemas que tiene y ante eso ofrecer algo. Ofrecer que juntas, si nos organizamos, tenemos poder para cambiar las cosas porque además podremos haber tenido ejemplos previamente y demás. Y esto de los ejemplos previamente, justo en lo que se consiste, es en que el organizing también pone mucho en valor la forma en la que elegimos el tema sobre el que nos vamos a organizar. En ese sentido, tiene también una regla muy sencilla, que es que los problemas tienen que cumplir 3 conceptos o 3 maneras de identificar un problema. El primero, tiene que ser un tema que afecte a muchas personas. El segundo, tiene que ser sentido profundamente y el tercero tiene que ser alcanzable y ganable. ¿A qué nos referimos con esto? Tiene que afectar a muchas personas porque es así como vamos a conseguir que muchas personas se sientan identificadas con la necesidad de ganar ese conflicto, ¿no? Por otro lado, sentido profundamente, ¿por qué? Porque podríamos decir que, por ejemplo, la puerta de un portal está rota, pues claro, afecta a todas las personas, ¿no? Porque todo el mundo en el bloque pues sabe que la puerta está rota. Pero para mucha gente puede que no le importe tanto o que le dé igual. Entonces tampoco nos vale como tema, ¿no? No nos vale como algo alrededor de lo que organizarnos porque no mucha gente lo siente profundamente. Tiene que ser algo que realmente la gente quiera que cambie y lo note casi cada día de su vida. Y por último, que sea algo ganable y alcanzable. Al fin y al cabo, también parte del organizing se centra en eso, en ir construyendo nuestro poder poco a poco, en entender que es un proceso lento, muy lento, y que por tanto tenemos que tener mucha paciencia y que la mejor manera de demostrar a la gente que sí que funciona es ir teniendo casos de éxitos. Entonces, más allá de ponernos objetivos que no son ganables y a los que no vamos a llegar en mucho tiempo, merece mucho más la pena empezar por cosas más concretas y más pequeñas, pero que nos vaya demostrando que sí que tenemos el poder para cambiar las cosas. Más aún en un momento en el que hemos normalizado que tenemos muy poco poder y que nuestro único poder reside en un voto cada 4 años o en exigir cosas a un gobierno X en un momento concreto. Entonces, en ese sentido, también el organizing lleva una parte de análisis de poder muy concreto y nos pide y nos exige que hagamos una investigación sobre quién es nuestro enemigo, porque también así sabremos dónde podemos atacar mejor y cuál de estos problemas que sea ampliamente sentido, profundamente sentido y ganable puede ser el mejor alrededor del cual organizarnos. Por otro lado, una cosa muy importante dentro del organizing es el mapeo y la identificación de líderes orgánicos. En ese sentido, como decía antes, el organizing pretende ir más allá de los grupos que ya nos hemos organizado, ya nos hemos vinculado a alguna
lucha social o sindical, pero al mismo tiempo reconoce que la gente ya está organizada. En nuestras vidas ya estamos organizadas, ya sean en nuestros centros de trabajo, donde hay unas dinámicas concretas, en nuestros bloques de viviendas, donde hay unas dinámicas concretas, ya sean en nuestras familias, en nuestros grupos de amigos, en el barrio, la gente ya está organizada y suele haber unos liderazgos orgánicos y en ese sentido tenemos que saber identificarlos. Y los liderazgos orgánicos o esos líderes naturales que se suelen llamar no son esas personas que de primeras, muchas de nosotras que venimos de los mundos de los movimientos sociales, del activismo y del sindicalismo, reconoceríamos rápidamente como un líder, ¿no? Muchas veces ese líder natural no es esa persona que más politizada está y que ya tiene el discurso muy trabajado. Lo que tenemos que ir identificando es quién tiene influencia, a quién se escucha. Tal vez la persona que tenga influencia es esa persona que siempre se acuerda de los cumpleaños y por tanto ha logrado establecer conexiones personales con todo el mundo en el trabajo. Tal vez sea esa vecina que se acuerda de cuando alguien pues, está enfermo o le ha ocurrido a alguien algo y pregunta, ¿no? Entonces tenemos que ser muy buenas en mapear nuestros centros de trabajo, en mapear nuestras viviendas, en mapear el lugar en el que nos vamos a organizar y saber identificar a quién tenemos que ganarnos, por así decirlo, a quién tenemos que convencer. Muchas veces esa primera persona que identificaríamos como un líder, ¿no? Como ese perfil más activista, politizado, tal vez a los pocos meses se quema y se siente frustrado porque no está pasando nada y porque la gente no le está siguiendo el ritmo. Por tanto, si esa va a ser la persona a la que vamos a volcarnos para acompañar la estrategia del conflicto, pues si desaparece a los 3 meses puede que no sea la acertada. Sin embargo, si logramos identificar a la gente clave, a la gente que realmente tiene poder de influencia y en la que el resto de personas confían por una razón orgánica, porque se ha ganado esa confianza, entonces lograremos convencer a muchas más vecinas gracias a esa primera conexión que establezcamos. En ese sentido, el mapeo también nos sirve ya no solo para identificar dónde están los líderes orgánicos y dónde están los líderes naturales del espacio que estamos organizando, sino también para desarticular a la gente que va a ir en contra de nosotras. Esto en el sindicato de inquilinas lo vemos mucho, por ejemplo, que cuando hacemos un mapeo, y es algo que nos hemos dado cuenta que hay que hacer, y al final este modelo de organizing, como decíamos antes, no es que nos diga cosas como muy innovadoras, ¿no? No es nada del otro mundo, pero lo que sí nos anima es a sistematizarlo, a tener muy claro cómo tenemos que tener conversaciones, cómo tenemos que identificar a nuestros líderes, cómo que tenemos que mapear los lugares en los que nos organizamos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en el sindicato de inquilinas, cuando mapeamos un bloque, cuando hacemos un puerta a puerta, que es la forma en la que nosotras mapeamos, vamos puerta a puerta, vivienda por vivienda, haciendo unas preguntas concretas, presentándonos como vecinas organizadas, también una de las cosas que reconocemos somos quiénes son esas personas que podrían ser hostiles al conflicto, ¿no? Y cómo las podemos desarticular. Al final tenemos que entender que claro que va a haber gente que ya no solo que no se involucre en la lucha, sino que va a intentar ir en contra de nuestra lucha colectiva y por tanto también nos tenemos que permitir o nos tenemos que dedicar el tiempo y el esfuerzo para pensar cómo vamos a responder ante esto. Por ahora hemos hablado sobre la necesidad de cambiar de actitud, sobre las conversaciones cara a cara, sobre el mapeo y los liderazgos orgánicos y sobre cómo elegir un tema estratégico para que realmente nos ayude a construir poder popular. Otras de las claves que nos trae el organizing, por ejemplo, sería el del seguimiento. En ese sentido, también es algo que en el sindicato de inquilinas hemos tenido que instaurar y que todavía nos está costando porque no es algo fácil para nada. Pero es entender que el organizing, que el crear poder popular y el ir aumentando nuestra capacidad de generar y de sostener conflicto es algo muy lento y que por tanto necesita que se le dé seguimiento poco a poco. De hecho, Labor Notes en su manual de secretos de un organizador exitoso dice que el 90% de la organización y de la organización de un conflicto es seguimiento. ¿A qué nos referimos con esto? A que la consistencia es clave, a que hay que tener un plan
y darle seguimiento. A que hay que darle formación a la gente, acompañamiento, a que tenemos que tener claro qué ocurre después de un primer paso, cuál es el segundo, el tercero, el cuarto y el 10º. Siempre hay que tener una siguiente tarea, siempre hay que tener una manera nueva de invitar a la gente a sumarse a lo que nosotros queremos crear. En ese sentido sí que estamos intentando organizar un compromiso a largo tiempo y también esa es la idea que hay que transmitir, ¿no? Que aquí lo que vamos haciendo es poner pequeñas semillas o pequeños granitos de arena que poco a poco se irán creando una montaña más grande. Y en ese sentido también es muy importante reconocer que el seguimiento es esencial porque el conflicto ese mismo también va a ir creciendo, ¿no? El conflicto nosotras solemos decir que es como una montaña, se escala. Tenemos que ir aumentando el conflicto poco a poco y por eso la estrategia a largo plazo es esencial. Y esto puede que suene muy intuitivo, pero muchas veces nosotras mismas nos dábamos cuenta de que no éramos capaces de planear más allá de a 1 mes, 2 meses o 3 meses vista. Y nosotras tenemos que tener muy claro hacia dónde va a ir nuestro conflicto en mucho más tiempo, en un recorrido más largo, como puede ser un conflicto de vivienda, y cómo vamos a irle permitiendo a la gente que se vaya involucrando en las diferentes fases de ese conflicto. En ese sentido, como es muy importante tener paciencia y como es muy importante ir creando una comunidad e ir involucrando cada vez a más personas de lo que vendría siendo como las capas de la cebolla, una de las maneras en la que nosotras hacemos esa identificación de líderes, ese mapeo y vamos entendiendo cómo podemos ir instaurando o invitando a gente nueva al proceso, a la estructura, a la organización, es como que los establecemos como en una cebolla y en una capa de cebolla, ¿no? Entonces en el núcleo estaría la gente que ya está muy implicada, que le apetece, que ese grupo motor que va a tirar de todo ello y después iremos teniendo como capas de cebolla de gente de mayor a menor implicación estando en el último aro o incluso fuera del mismo, la gente hostil que lo que pretende es destrozar nuestro proceso de lucha y de organización. Pero en ese sentido, una de las claves que nos ofrece el sindicalismo de base para ir reconociendo si estamos haciéndolo bien y si estamos logrando extender nuestra comunidad y la gente que se está involucrando en nuestros procesos de lucha son las pruebas de estructura. Entonces, en ese sentido, un buen proceso de organizing lo que incluiría son pequeñas pruebas que ya no nos sirven simplemente para escalar el conflicto hacia afuera, sino que nos permiten ver si estamos logrando aumentar nuestra capacidad de poder popular a la interna. ¿En qué consiste esto? En que cada vez, cada pequeña acción que hacemos, cada siguiente paso, se vaya sumando más gente. Y si no se está sumando más gente, si seguimos siendo las mismas, si seguimos teniendo la misma capacidad de incidencia en la comunidad que tenemos a nuestro alrededor, es que lo estamos haciendo mal. Y esta es la importancia de diferenciarlo con las acciones de agitación. Claro que la agitación es importante y que muchas veces valdrá la pena que unas pocas personas se involucren en una pequeña acción que luego va a ser muy viral en redes o que va a salir muchos en medios sociales o que nos va a permitir enmarcar nuestro conflicto desde un lugar diferente. Pero ahí tenemos que entender que las agitaciones, que las acciones, la movilización no suma poder popular. Lo que suma el poder popular es la organización y el ir involucrando cada vez más gente en que se hagan posibles esas acciones. Entonces, en ese sentido, también con nuestro plan estratégico de acción sindical, tenemos que ir metiendo estas pequeñas pruebas para ir viendo si se suma más gente. Entonces, si vamos a firmar una carta, necesitaríamos que en esa primera carta, o sea, que esa carta la firmen más personas que las que, por ejemplo, vinieron a nuestra primera asamblea. Y si después de firmar una carta y mandársela al jefe o al rentista, vamos a hacer una pequeña acción, necesitaríamos ver que en esa segunda acción se suma más gente de la que inicialmente firmó la carta. Y ahí es donde tenemos que poner el foco. Por ejemplo, esto es muy importante tenerlo presente incluso con los desahucios, ¿no? o con las huelgas o con otras acciones que ya tenemos, los piquetes, otras acciones que ya tenemos como muy instauradas en nuestras formas de hacer y nos tenemos que replantear. ¿Estamos simplemente replicando las mismas dinámicas de siempre? ¿Estamos logrando realmente sumar a gente nueva? Y las pruebas de estructura nos invita a eso, ¿no? A también ponerle cabeza, a ir identificando que cada nuevo paso que damos estamos sumando a más gente, porque si no es así,
entonces lo estamos haciendo bien. Un desahucio al que va la misma gente siempre, al que vamos simplemente la gente que ya estamos organizada en ese movimiento de vivienda, al que ya simplemente vamos pues los activistas de otros movimientos o la gente joven universitaria que ya pertenece a ciertas asociaciones, pues sinceramente no estamos haciendo algo muy diferente. Un desahucio, por ejemplo, para que sea una buena prueba de estructura que nos demuestre que estamos logrando conseguir o aumentar nuestro poder popular como organización, debería incluir a todas las vecinas de ese bloque donde se está desahuciando, a toda la calle de ese bloque donde se está desahuciando o incluso a todo el barrio, ¿no? Y es hacia ahí, hacia donde tenemos que caminar. Y por último, el organizing nos invita y nos anima a aceptar las derrotas y a verlas como una manera de aprender, a tener muy claro que vamos a perder muchas más veces de las que vamos a ganar, pero que cada pérdida no es realmente un fracaso, sino que lo que estamos haciendo es aprender de ello, ¿no? Entender que para ganar necesitamos construir unas supermayorías muy amplias y que eso va a tomar tiempo y por tanto de cada proceso, de cada derrota tenemos que sacar unos aprendizajes concretos que sobre todo nos ayuden a fortalecer la organización, porque ese es el objetivo. El objetivo es ganar, pero solo vamos a lograr ganar si nuestra organización es fuerte y contundente. Si realmente tenemos gente suficiente, involucrada, que lo siente suyo, que se ve a sí mismas como las que sostienen ese conflicto y como las que tienen el poder para ganarlo. Al fin y al cabo es reconocer una vez más que la lucha es un proceso continuo, es un proceso a largo plazo y por tanto requiere constancia. Y en esa constancia, sí, muchas veces va a haber derrotas, pero que de ellas también podemos sacar muchas cosas. Entonces, por simplemente por dar algunos ejemplos de cómo en el sindicato de inquilinas estamos aplicando estas nuevas formas de hacer, al final también queremos reconocer que cuando conectamos con el sindicalismo de base o con el organizing, entendemos que esto viene mucho del sindicalismo laboral, el nuevo sindicalismo laboral en Estados Unidos, y que nosotras hemos hecho una estrategia para adaptarlo al sindicalismo de vivienda. De hecho, hemos publicado un manual, el Manual de Organización Inquilina, que está inspirado en otro manual, el de Labor Notes que comentaba antes, que se llama Secretos de un organizador exitoso y que justo recoge de una manera muy sistemática cómo organizar un lugar de trabajo, un centro de trabajo en base al organizing. Nosotras lo que hemos intentado es traducir eso al sindicalismo de vivienda, pero bueno, todavía llevamos relativamente poco tiempo haciéndolo, pero ya nos estamos dando cuenta de que el impacto está siendo muy grande. Por un lado, toma mucho más tiempo, ¿no? Y toma mucho más recursos y esfuerzos, porque al final ese es el cambio de chip del que hablábamos. Claro que muchas veces nosotras seríamos mucho más rápidas en completar una tarea y seguramente lo haríamos bastante mejor a la primera que una persona que no lo ha hecho antes. Pero el cambio de actitud y el cambio de chip es justo ese, que lo que queremos es aumentar el número de personas que están involucradas en nuestra organización, porque eso es construir poder popular, ¿no? Y que sí que merece la pena a lo mejor pasar más tiempo dándole formación y acompañamiento a que una persona haga esa tarea, pero porque eso supondrá que de aquí a un tiempo, a unos meses, tendrás a una nueva compañera luchando junto a ti. Entonces, en el sindicato de inquilinas, algunas de las cosas que hemos estado haciendo, como ya he comentado antes, primero nos hemos dado cuenta de que el mapeo es esencial, como decía antes, porque nos permite también tener una estrategia sindical mejor y sobre todo saber cómo desarticular a esos vecinos hostiles que muchas veces son incluso peores que el casero en sí mismo a la hora de ir en contra de nuestra lucha, ¿no? También para eso nos hemos dado cuenta que el mapeo también nos sirve además para la identificación de líderes y creo que hemos salido mucho de esa lógica que teníamos antes de rápidamente identificar ya a la persona activista, a la persona politizada como quien va a sostener el conflicto y nos hemos dado cuenta de que no, de que tenemos que ser mucho más cautelosas a la hora de identificar a nuestros delegados de bloque, que es como los llamamos, a los inquilinos, a las inquilinas en conflicto que toman ese rol de liderazgo y tomarnos más tiempo para ir identificando quién se siente realmente atravesado por esta lucha y le afecta y está dispuesta a sostener el conflicto más a largo plazo.
Por otro lado, nos hemos dado cuenta de que tenemos que diversificar la forma en la que la gente participa en nuestra organización y que pedirle a todo el mundo que venga a una asamblea una vez a la semana y esté ahí 2 horas no es una manera en la que vamos a lograr extender nuestra lucha, llegar a mucha más gente, invitar a más gente a la lucha contra el rentismo y crear ese poder popular que tanto nos hace falta para acabar con él. Por eso, por ejemplo, hemos creado estructuras como las brigadas inquilinas o los piquetes inquilinos hacia la huelga, ¿no? Ahora que estamos en la estrategia de la huelga de alquileres. Y nos damos cuenta de que esto permite a la gente involucrarse mucho más rápido, pero además también nos permite escalar la manera en la que aplicamos el organizing y el sindicalismo de base, porque a día de hoy hemos logrado, por ejemplo, ir a casi todos los bloques de propiedad vertical de Madrid, que estamos en casi 30.000, ¿no? Pues a casi todos en algún momento hemos ido a dejar un folleto o a llamar a algunas puertas, y eso es gracias a nuestros piquetes inquilinos y a nuestras brigadas inquilinas. ¿Qué nos permite esto en retrospectiva? ¿Qué nos trae? ¿Por qué merece la pena invertir en estas nuevas formas de organización? Porque, por ejemplo, tenemos casos como el de Tribulete 7, el de Elix, donde fuimos capaces de empezar a organizar el conflicto antes incluso de que el conflicto existiera. En ese sentido, a lo que me refiero es que ya sabíamos que Elix se estaba expandiendo, este fondo de inversión estaba comprando bloques, fuimos capaces de encontrar los bloques que tenía pensado comprar y antes siquiera de que hubiera firmado la compra ya estábamos organizando esos bloques. Eso es una manera de organizar el conflicto como nunca antes habíamos tenido y abre una ventana de oportunidad mucho más amplia para ya no solo exigir una renovación de contrato o una subida pequeña de alquiler, sino que ya nos podemos plantear otro tipo de horizontes como la cooperativización de esos bloques, la no compra, si es que todavía no se ha producido, o cualquier otro objetivo que se marquen las vecinas que viven en esa comunidad, ¿no? Y nos permite tener una visión a más largo plazo. Y por último, las pruebas de estructura. Para nosotras está siendo esencial empezar a plantear nuestras estrategias sindicales desde ese enfoque, ¿no? Desde entender cómo cada acción, cada agitación, cada nuevo paso en el conflicto tiene que ir sumando a nuevas vecinas. Y si no lo estamos logrando, es que por ahí no es, o es que tenemos que parar un poco y tomarnos más tiempo. Antes caíamos muy rápidamente en esta lógica de vamos rápidamente a salir a medios, vamos a empezar a contar este conflicto, vamos ya a empezar con la negociación colectiva, y nos hemos dado cuenta de que muchas veces hacer las cosas de forma más pausada también permite que el poder que construyamos dure mucho más tiempo y nos lleve a lugares mucho más largos. En un momento como este, o sea, a lugares mucho más lejanos. En un momento como este, en el que claramente estamos en un ciclo de movilización, ¿no? Hemos visto grandes movilizaciones en el último año. Empezaron primero con las movilizaciones contra la turistificación en Málaga, en Canarias, en las islas en general, y luego han seguido en muchas otras ciudades del Estado español, también con estas grandes movilizaciones del 13 de octubre en Madrid o el 23 de noviembre en Barcelona. Es muy importante tomarse un momento y preguntarnos para qué sirve la movilización, ¿no? Y ante esto el sindicalismo de base nos ofrece una respuesta. Las movilizaciones pueden ser buenas, pueden ser útiles, pero les tenemos que dar una estrategia, les tenemos que dar un porqué, y es ahí donde el organizing nos lo da. Tenemos que tener claro que el proceso de crear una movilización y lo que ocurre después de ella es el foco, es ahí. No importa tanto lo que ocurra el día D, no importa tanto lo que ocurra el 13 de octubre, el 23 de noviembre o el 5 de abril, que tendremos la movilización estatal por la vivienda, sino que importa más qué ocurre antes y qué ocurre después. ¿Qué pozo va a dejar nuestra movilización? ¿Qué estructuras estamos creando hasta que llegamos a la movilización, mientras la estamos organizando? ¿Y qué vamos a conseguir sostener después de esa movilización? Al final, el organizing, el sindicalismo de base, nos invita a tener muy claro que sí que tenemos poder en nuestras manos, pero que nos tenemos que organizar bien, que tenemos que ser estratégicas y tener claro cuál es el objetivo que nos marcamos al otro lado. Por eso, por ejemplo, nosotras en este camino hacia la movilización del 5 de abril hemos creado los piquetes inquilinos, ¿no? Que es una manera de sumar a personas nuevas al proceso y sobre todo que dejarán un pozo después, que será una estructura organizativa que existirá más allá y que será clave en extender las huelgas de alquiler como nueva herramienta de lucha legítima contra el rentismo y el negocio de la vivienda. Por último, simplemente dejar claro que no lo podemos hacer solas
y que por tanto la confederación de luchas también es clave en el sindicalismo de base, que tenemos que tener muy claro que siendo estratégicas, pero también siendo más y viniendo desde más lugares y más luchas, es como vamos a lograr superar el capitalismo, pero para ello tenemos que tener un plan.